Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí nuevamente. El programa de hoy es importantísimo, ya que en cabeza de representante de la Cámara, Inti Asprilla, pues se está presentando un proyecto de ley que busca dictar unas medidas para la prevención y sanción de los abusos de la actividad de policía. Pues Inti Asprilla por años ha liderado y acompañado la lucha en contra del abuso policial, así que pues, repito, este programa va a ser para la socialización de ese proyecto. Ojalá alcancemos, tenemos casi 45 minutos para hacerlo. Y pues invitado al protagonista, gracias Inti Asprilla por aceptar la invitación. Bueno, ahora Beto, un saludo como siempre para ti, de mucho afecto, de mucha resistencia y también saludando y muy honrado de tener este panel con la doctora Diana Muñoz. Gracias, gracias. También invitado, pues como dijiste, a la abogada penalista, profesora universitaria, litigante, pues ella es Diana Muñoz. Gracias Diana por aceptar esa invitación por primera vez aquí a este espacio. Estás en silencio, Diana. Muchas gracias por invitarme, Beto. Estoy muy complacida de estar acá. Representante de INVI, los saludo. Feliz noche. Y pues nada, es un tema bastante interesante y sobre todo bastante necesario. Gracias, gracias, Diana. Lo primero que les quiero preguntar a los dos rápidamente antes de empezar este proyecto que me alcancé a leer, lo había leído ya muy rápido, pero hoy lo leí bien y antes de empezar quisiera saber su opinión, no sobre el fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia en su sala civil, sino de la respuesta que dio el gobierno en cabeza del Ministerio de Defensa a esos requerimientos, exigencias de pedir perdón, regular y quitar las escopetas calibre 12, como también hacer un acto simbólico por la muerte de Dylan Cruz. ¿Qué opina de la respuesta, representante Inti? Digamos, era absolutamente necesario que la justicia se pronunciara sobre lo que está pasando con la protesta social en Colombia. Desafortunadamente el Código de Policía trató de meterse con algo que no debía meterse, que es un derecho fundamental que debía ser regulado vía ley estatutaria. Y parte de las cosas que dice la sentencia es, por un lado, reconoce lo que pasó con el caso de Dylan, reconoce que hay un problema estructural de abuso policial. Insta también al Congreso de la República a sacar una ley estatutaria que regule el derecho a la protesta, pero que no lo regule en el sentido que quieren los uribistas, de hacer que la gente marche por el andén, o que solo marche unos días, o que se vaya a protestar un protestódromo. Todo lo contrario, lo que dice la Corte Suprema de Justicia es que le corresponde al Congreso de la República regular, lo que siempre hemos dicho, regular el uso de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios y de la fuerza disponible para no violentar los derechos humanos, que ha sido la constante desde hace muchos años en Colombia. Un fallo muy interesante, muy bueno, que uno, digamos, es muy triste que en Colombia todos los logros, digamos, políticos o de defensa de derechos humanos, hasta el momento nos toca restringirnos a lo que hace la justicia. Tenemos un gobierno que no se caracteriza por avanzar precisamente en la defensa de los derechos, y por el momento nos tocará conformarnos con eso, con la justicia y con el activismo que ejercemos desde todas las partes, desde el campo jurídico, desde el activismo en redes sociales y desde el activismo que se hace incluso en el Congreso de la República, porque acá también se hace activismo. Gracias, gracias. ¿Qué opina Diana? Y le agrego otra pregunta a Diana. La respuesta del Ministerio de Defensa fue esperar el fallo de la Corte, la revisión de este fallo de tutela por parte de la Corte Constitucional. ¿Está pensando el ministro de Defensa que la revisión de la Corte Constitucional es una instancia? Pues eso parece, no sé quién le habla al oído al ministro y realmente es sorprendente que salgan con semejante disparate jurídico. Este es un fallo de tutela que tiene que cumplirse de manera inmediata. No hay espera a que la Corte Constitucional se pronuncie. Si bien es cierto, era de esperarse que esa fuera la posición que adoptara el gobierno, pues es que uno no puede esperar nada distinto de este gobierno. Pues también es cierto que no pueden desacatar un fallo de un juez constitucional, sea el juez que sea. Cuando un juez obra como juez constitucional, ya sea el juez penal municipal de Pitalito o el juez del circuito de Bogotá o en este caso los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los fallos de tutela tienen que acatarse de manera inmediata, sobre todo porque aquí estamos viendo
unas evidentes vulneraciones de derechos fundamentales que se pretenden tutelar justamente a través de las medidas que se toman con esta decisión. Entonces, respondiendo a tu primera pregunta es eso, pues no sorprende que la decisión del gobierno fuese acudir a la Corte Constitucional esperando de pronto que se morigere el contenido, porque por supuesto que es rotundo. Tendríamos que decir que hay que celebrar y defender a quienes impetraron esta acción constitucional, porque realmente está totalmente en sintonía con las necesidades sociales actuales. Estamos viviendo un contexto en el que la policía se ha convertido no en un organismo que busca defender como tendría que ser los intereses ciudadanos y la seguridad ciudadana, sino que se han convertido en el enemigo de quien disiente, del que piensa diferente. Entonces, no sorprende para nada la actitud de gobierno, pero por supuesto que tiene que acatarse el fallo de forma inmediata. Ya después, si Corte Constitucional morigera el fallo o toma alguna determinación que lo modifique, pues tendría que ser objeto de revisión frente a las medidas que se tomaron. Pero en este momento es de inmediato cumplimiento y de no hacerlo, pues estarían en un desacato que eventualmente ameritaría arresto. Gracias, Diana. Ya entrando como tal a la socialización del proyecto que está presentando el representante Inti Asprilla, Inti, el objeto de este proyecto, porque hay una ambivalencia en la opinión que indica que esto pretende acabar con la Policía Nacional y con su servicio de policía y con el tema de la legítima defensa. Entonces, entonces explíqueles a la gente que nos están viendo cuál es el objeto de este proyecto. Bueno, digamos, eso es parte de una campaña de información que es la táctica tradicional del uribismo. Han querido incluso decir que lo que está proponiendo en el proyecto es desarmar completamente a la policía, como tú dices, para que no tenga legítima defensa. No. Primero aclararle, digamos, a todos los colombianos lo que ha pasado recientemente, lo que lleva pasando muchos años, es una cosa muy grave que tenemos en Colombia. Javier Ordóñez fue, respetando su memoria, el florero de Llorente ya sobre una situación que no da más espera, y es que desafortunadamente la suma de varios factores, la doctrina del amigo enemigo a la que se refería, o del enemigo interno a la que se refería Diana Muñoz, la expedición del Código de Policía, la pandemia, el hecho de que estuviera un gobierno uribista en el poder, desbordó ya el abuso policial en Colombia. Y ese problema tiene múltiples aristas, son múltiples aristas. Este se concentra en una arista que, a mi modo de ver, logra empezar a contener el problema de manera inmediata si es aprobado. Y es es una ley de prevención y sanción del abuso policial en el ámbito disciplinario. ¿Cuál es el objeto del derecho disciplinario? El objeto del derecho disciplinario es crear una cultura, una cultura al interior de las instituciones del Estado de respeto a la ley. Y lo que me ha demostrado a mí la experiencia es que no existe esa cultura en la Policía Nacional. Toda queja que se pone tiene una probabilidad mayor al 98% de no tener efecto alguno. En el debate de control político que hice recientemente, yo te digo, del universo de todas las quejas que se ponen, solamente el 30% llega a lo que se llama la etapa previa del proceso disciplinario, y a la etapa como tal formal solo llega el 3% de las quejas que se ponen. Y las sanciones efectivas respecto a ese 3% o respecto al universo es la mitad, es un poco menos de la mitad, es decir, solo el 1% de las quejas que se ponen tienen una sanción. Y eso tiene su explicación en cómo la policía ejerce ese control disciplinario, que es un control disciplinario de ellos para ellos, y en el cual es un mismo policía que termina juzgando al policía y que siempre tiene una tendencia a tomar partido. Entonces, el proyecto de ley ataca eso, lo ataca reviviendo una figura que existe en el derecho colombiano, que es el comisionado de policía, que es una especie de defensor del pueblo, que hace un acompañamiento a los procesos disciplinarios, vigilando que no haya una tasa de impunidad excesiva o alta y que se respete el debido proceso, no solamente a quien pone la queja, pero también al policía. Y la otra arista del proyecto es empezar a regular de manera expresa vía legislación los procedimientos policiales que más
atentan contra la integridad física y contra la dignidad de las personas. Un ejemplo, no pegarle con el bastón tonfa en la cabeza a las personas desarmadas, a la población civil, no utilizar la táctica o la técnica del estrangulamiento, que fue lo que causó la muerte de George Floyd, imponer la obligación de tener sistemas de videovigilancia en todos los CAIs, imponer la obligación de que a partir de ahora todo procedimiento policial, todo policía carga con una cámara que permita la publicidad de los procedimientos, impedir o sancionar con falta gravísima el hecho de hacer traslados de cualquier tipo en vehículos no identificados de la policía. Y bueno, y todo eso, digamos, es lo que busca hacer el proyecto. Tiene también otro componente que es un componente, digamos, cultural, que es la implementación de una cátedra que sería dictada no por la policía, sino por una universidad acreditada por el Ministerio de Educación, de uso proporcional de la fuerza y de respeto a los derechos humanos. Digamos, esos son los tres ejes del proyecto. Y hay otros problemas estructurales que no hacen parte del proyecto y que ameritan, digamos, una legislación diferente, que pasan incluso por actos legislativos, como es la cuestión del fuero penal militar, la cuestión de que el Ministerio de Defensa esté adscrito, la policía, perdón, esté adscrita al Ministerio de Defensa y no al Ministerio del Interior, y la necesidad de democratizar la institución de la policía, que hoy en día se caracteriza por ser altamente clasista, en una distinción entre quien hace el curso de patrullero y la llamada escuela de oficiales. Gracias, Cinti. Le quiero preguntar a la doctora precisamente por un factor importante que se queda por fuera de este proyecto, que es el tema del fuero militar. La policía, si bien es un cuerpo civil armado a cargo del Ministerio de Defensa, ¿por qué sería imposible pensar que la policía, cualquier acto que hace la policía, pasará más bien a la jurisdicción ordinaria y se apartara del régimen especial de la justicia penal militar? ¿Eso sería posible, doctora Diana? Por supuesto que es posible. Al tratarse de un cuerpo civil, en principio no tendría que estar cobijada por el fuero penal militar. Lo que ocurre es que en virtud de nuestro contexto de la lucha contra el narcotráfico, de otros factores, nuestra policía se concentró más en la lucha contra las bandas organizadas del crimen y no respecto de su función esencial, que es preservar el orden y la seguridad de los ciudadanos. Entonces, al ponerla en ese contexto, se le terminan ofreciendo esta suerte de garantías de justicia penal militar. Sin embargo, la justicia penal militar se convirtió en una cobija de impunidad con la que se arropan los policías para ejercer de manera barbárica sus funciones, desconociendo cuál es el mandato constitucional y legal que tienen. Entonces, primero que todo, el fuero penal militar para la policía no debería existir. Ellos deberían ser juzgados por la jurisdicción ordinaria y no solamente eso, sino que los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones deberían ser sancionados de una manera muchísimo más grave de lo que se sanciona a un particular o de lo que se sanciona cualquier tipo de delito. Y esto por una razón muy sencilla, y es que las armas con las que ellos están delinquiendo, porque delinquen, son armas que les provee el Estado, es un salario que les provee el Estado, y la formación para el uso de las armas también se las provee el Estado. En consecuencia, hay un mayor grado de exigencia, tiene que haber un mayor juicio de reproche cuando es un uniformado quien delinque frente a lo que hace un particular. Entonces, lo que tenemos hoy en día es todo lo contrario. En lugar de tener un mayor juicio de reproche, lo que tienen es una justicia penal militar inoperante, porque no es por nada que los defensores de policías, su primer ejercicio como defensores es intentar que el asunto pase a justicia o se quede en justicia penal militar. No es gratuito que los defensores, cuando estamos defendiendo policías, porque también he sido en algún momento como litigante defensora de algún policía, el primer acto es intentar que el asunto se quede en justicia penal militar, porque ya uno sabe que ese juez natural, que tendría que ser un par, y se entiende que es porque tienen conocimiento del contexto en el que se dan los hechos, pues va a prestar o a brindar todas las garantías. Pero nos fuimos para el otro lado y en lugar de brindar garantías, lo que están haciendo es garantizar impunidad. Ya el representante nos habló de unas cifras, por lo menos en el contexto disciplinario, pero yo tengo que decirle que en el contexto penal es exactamente igual o peor, porque justamente
Al tratarse de pares, lo que hacen es ser permisivos y generar una suerte de conflicto entre el manifestante, el estudiante, el campesino, en general el ciudadano y la policía. En ese orden de ideas, pues el fuero penal militar lo que hace es patrocinar la delincuencia desde la policía, porque no persiguen realmente las conductas lesivas contra los ciudadanos, sino que legalizan esas conductas y lo que hacen es aplaudir, aupar a los policías a que sigan actuando de esa manera perversa. Eso debería desaparecer. Gracias, doctora. Inti, volviendo al proyecto, específicamente, para hablar de los 3 principios del uso de la fuerza: principio de legalidad, un principio muy importante que es el principio de proporcionalidad. Y en el proyecto, usted nos enumera todas estas armas dentro del principio del uso de la fuerza, repito, la legalidad, la proporcionalidad y la racionalidad, importante. Usted nos nombra o nos hace una lista de todas estas, digamos, armas que tiene el policía para aplicando dentro de esos 3 principios poder defenderse o poder salir avante de una situación en la que se vea pues su integridad en riesgo. Hablas de regular el tipo del bastón, hablas de la prohibición de la maniobra de estrangulamiento, una serie de cosas. ¿Nos puedes contar más sobre esto? Digamos, desafortunadamente en Colombia los principios internacionales de uso de la fuerza no están consagrados en la legislación, ¿sí? Por eso consideramos todo lo que está ahí mejor dicho, integrar el bloque de constitucionalidad en una ley que los policías incluso van a tener que, de ser aprobada, tendrían que conocer en la cátedra de uso de la fuerza. Entonces, eso es básicamente, primero que todo, legalidad. Uno no utiliza la fuerza en un entendido, por ejemplo, de una captura que no es en flagrancia y que la persona simplemente vi por la calle y se me hizo que podía estar cometiendo algo, entonces voy a utilizar la fuerza contra él para prenderlo. Eso es un uso ilegítimo de la fuerza. La necesidad de la fuerza es que sea imperativo, que haya primero un diálogo con la persona para poder realizar el procedimiento policial que se amerite en el caso, y que la fuerza sea la última ratio. Y la proporcionalidad de la fuerza tiene que ver mucho con lo que pasa hoy en día, digamos, en las protestas. Lo vimos ayer en la ciudad de Bogotá. Hay una marcha, hay unos vándalos que nadie sabe por qué nunca capturaban a los vándalos y quién está detrás de eso, y uno también siempre se pregunta por qué, por ejemplo, en el caso de ayer, pues, los vándalos llegaron antes de que el sector político pudiera ingresar a la Plaza de Bolívar, y la respuesta es arremeter contra todo el mundo, utilizar gas lacrimógeno contra todo el mundo, corretear a todo el mundo, hacer encerronas. Eso es un uso desproporcional de la fuerza. Otro ejemplo también de un uso desproporcional de la fuerza, lo que vimos acá, la masacre sobre la cual todavía estamos esperando que haya por lo menos indiciados o responsables en lo que pasó en la ciudad de Bogotá y en Suacha, las 13 personas asesinadas. Uno no puede considerar que el hecho de que unos jóvenes estén con unos palos o tirando una piedra es un hecho que obviamente amerita una sanción penal, pero que tienen, digamos, en este caso, unas motivaciones muy complejas que hay en su razón de ser en el cansancio y en el estallido popular. Uno no es proporcional andar disparando a diestra y siniestra, ¿sí? Esa es la proporcionalidad de la fuerza, y desafortunadamente hoy en día no está dentro del chip de los policías o de la mayoría de policías. Y 2 cosas específicas, perdón, Diana. Lo primero, lo del uso del TONFA. El TONFA fue incluido a la Policía Nacional de Colombia en el año 2006. Yo les cuento a la gente un detalle. Yo presté servicio militar, fui auxiliar bachiller, estuve en CAIS 24 horas y vi cómo muchas veces llevaban personas a los CAI, inclusive hasta las torturaban. Y en mi época utilizábamos, era un bastón de mando que la gente conocía coloquialmente como bolillo. Ese uso del TONFA, tú pides en este proyecto de ley que lo reglamenten.
¿No existe una reglamentación para este tonfa todavía? Digamos, hay protocolos al interior de la policía, pero que al ser de uso interno y poco públicos, el ciudadano no sabe qué puede hacer la policía y qué no puede hacer la policía. Y muchas veces el mismo policía no lo sabe. ¿Qué es lo que pedimos en el proyecto de ley? En el caso que hay un procedimiento policial que en eventual caso amerite el uso de la fuerza, que el bastón tonfa no pueda ser utilizado contra personas desarmadas para golpear en la cabeza. Antecedente reciente, la muerte del joven Anderson. Lo mataron a punta de bolillazo en la cabeza. Entonces, digamos, yo sí quiero ser muy enfático en que uno presenta un proyecto de ley. Una cosa es lo que uno puede llegar a pensar, ¿sí? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el uso del taser. Y otra cosa es lo que uno considera que puede llegar a ser viable al interior del Congreso. Y este proyecto que ya estudiándose durante muchos años, se concibió de tal manera que pueda llegar a tener una aceptación entre las fuerzas demócratas de diferentes partidos. Ya, por ejemplo, uno de los ponentes, que es del Partido Conservador, ha expresado su apoyo al proyecto y dice que lo considera un proyecto muy equilibrado, gente de cambio radical. Y precisamente lo que buscamos es, en el caso del taser, a pesar de no estar de acuerdo, también limitar a máximo una descarga, porque cuando le ponen 5 o 10 descargas a la gente, o la matan, o es lo que efectivamente nosotros denominamos un hecho de tortura. Es empezar a regular los procedimientos para que a partir de ahora la ciudadanía y la policía sepan de una vez por todas qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Gracias. Diana, en el fallo de hoy de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo de tutela, prohibieron un arma cinética que es la escopeta de calibre 12. ¿Está supliendo entonces el Poder Judicial algo que debería hacer el Poder Legislativo en esto? Prácticamente como que se le está adelantando al proyecto de INTI y le está diciendo al Ministerio de Defensa prohíba esta arma, o lo que está haciendo es invitando a que el Poder Legislativo hacer lo que precisamente está haciendo INTI, tratar de regular eso. ¿Qué es lo que hizo hoy la Corte Suprema? Lo que hizo la Corte Suprema fue tutelar los derechos de las personas que iniciaron la acción constitucional, pero que por supuesto tiene efectos respecto de todos los ciudadanos. De ninguna manera extralimita sus funciones, porque si nos fijamos en el contenido de la sentencia, toman, digamos, dentro del recuento de los hechos, hay hechos que datan incluso del año 2005. Esto nos indica que efectivamente el legislativo está en mora de regular y reglamentar todos aquellos aspectos que justamente por estar sin regulación han permitido que ocurran estas barbaridades. Entonces, no son excluyentes, es decir, los proyectos de ley que surjan de aquí en adelante, incluido del que estamos hablando, no son excluyentes con el fallo que conocimos el día de hoy, porque las medidas que toma la Corte Suprema son, por supuesto, en ausencia de una reglamentación a través del Congreso. Entonces, una vez se dispongan los proyectos de ley, particularmente la ley estatutaria que regule todas estas situaciones, pues entonces el fallo de tutela ya perderá, digamos, su contundencia, o más bien su necesidad. Ya no tendremos que invocar este fallo de tutela, sino que ya tendremos una ley en concreto. Ahora, y es importante porque los medios de comunicación de alguna manera han tergiversado el contenido de esta decisión, porque la decisión no prohíbe el uso de la escopeta calibre 12, lo que hace es suspender el uso, porque resulta evidente para la Corte, luego de haber revisado los casos que se documentaron, que la fuerza pública, nuestra fuerza pública, no está en capacidad y no tiene la formación para utilizar ese tipo de armas. Con lo cual lo que hace es suspender su uso en tanto no se den las condiciones para que los miembros de la fuerza pública puedan utilizarlas sin poner en riesgo la vida y la seguridad de, en este caso, los manifestantes, porque, como lo dice Inti, es que para disolver una protesta, eso es sin asco, van disparando, sin mirar. Un vidrio que están rompiendo, por supuesto que tiene que ser judicializado, pero entonces en lugar de correr a capturar a quien está rompiendo el vidrio, pues de una vez dispersemos a la multitud y lancemos indiscriminadamente pues disparos o aturdidoras o gases lacrimógenos.
Entonces, lo que ocurre con esta escopeta es que es una escopeta calibre 12 en manos del ESMAD en una protesta es como darle las llaves del carro a un adolescente borracho. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que dice la Corte? Usted no sabe manejar y usted está borracho, venga, yo le quito las llaves del carro. Eso es lo que está haciendo la Corte con el ESMAD. Usted no está en capacidad de utilizar ese armamento contra la población civil, que además no debería ser contra la población civil. Es que no tiene que ser de esa manera. La policía no tiene que ser el enemigo del ciudadano, todo lo contrario. Pero entonces, mientras no estén en capacidad de usar esas armas, queda suspendido, porque la palabra que se utiliza no es prohibido, es suspendido el uso de las mismas. Gracias, doctora. Inti, el capítulo 3 nos habla de muchas preguntas que la gente se hace en la calle, de procedimientos que son aparentemente irregulares, pero que la gente no conoce si estos son prohibidos o no. Su proyecto de ley busca regularlos. Por ejemplo, Diana decía la palabra carro, la utilización de medios y vehículos no oficiales, las manifestaciones discriminatorias y de violencia verbal. Vemos cómo los policías, vimos un video de un señor tratando mal a una señora y bueno, y esto es prohibido, señor. Y el policía le dice, dígame dónde está prohibido que yo no la puedo tratar mal. Y también el acceso a la información que está dentro de los celulares. Hemos visto muchos videos donde los policías piden los celulares y borran la información. Usted también en este proyecto regula eso. Cuéntenos más sobre eso, representante. Digamos, esto es objeto o fruto de la experiencia, ¿no? A pesar de que el Código de Policía, de las pocas cosas buenas que tenía el Código de Policía, era establecer de manera expresa el derecho que tienen todos los ciudadanos a grabar los procedimientos. Nos ha demostrado la experiencia después de lo que fue el paro estudiantil, el paro nacional, es que hay una tendencia hoy en día a borrar las grabaciones de procedimientos policiales. Hay, digamos, también y lo hacen desafortunadamente bajo la táctica de que vamos a verificar el email. Lo que está viviendo, por ejemplo, en Bogotá el año pasado era que paraban a los estudiantes y les hacían desbloquear el teléfono para incluso ver su posición política. Entonces, esto regula precisamente eso. Y una cosa muy importante que lo que buscamos es que ese tipo de actuaciones se caractericen como faltas gravísimas y darle la potestad al abogado, a la oficina del abogado, que sería el comisionado de policía, que vuelvo a decir, una especie de defensor del pueblo, de inmediatamente cuando observe que hay una queja de ese tipo, pedir el control preferente en la Procuraduría para que el proceso tenga una celeridad y lleve efectivamente una sanción si lo amerita. Esa es la razón de ser y digamos, ¿qué más yo te puedo decir sobre el proyecto que se me estudia? Pues lo del lenguaje discriminatorio es una cosa también propia de la experiencia. El abuso policial tiene todo tipo de manifestaciones y la violencia verbal es una de ellas. Es decirle a una persona en un parque o andando cerca de un parque o a un joven, oiga, marihuanero, pues a ver qué es lo que tiene ahí, una requisa de marihuanero, o chino, si se más, o negro, Entonces, todo ese tipo de cosas es precisamente para acabar con esa espiral de violencia policial que empieza desde cosas tan mínimas como es maltratar a una persona en razón de su aspecto físico, de que tenga tatuajes, de que tenga el pelo largo, de que se vista de determinada manera, que tenga determinada preferencia sexual, porque también nos hemos dado cuenta que en la ciudad de Bogotá la población trans es objeto de constante abuso policial. Entonces, por eso regulamos esos procedimientos. Gracias. Pertinente que esté la doctora Diana acá para hacer esta siguiente pregunta. El artículo 13 de este importante proyecto de ley que está radicando INTI nos habla de la protección contra el abuso sexual, que también pues está dentro del capítulo 3 y dice que en fin de prevenir el abuso sexual por parte de miembros de la fuerza pública y garantizar la protección de la mujer, se debe garantizar el acceso a la privación de la libertad y traslado a dependencias oficiales y pues el acompañamiento de personal femenino de la Policía Nacional. Nos dice que debe ser obligatorio. Vimos, Diana, como en el CAI de San Diego, si no estoy mal, INTI, se presentaron más de 12 denuncias de abuso sexual por parte de integrantes de la policía. Diana, esto no estaba regulado, esto no es obligación, que el traslado de mujeres debe ser hecho por mujeres. ¿O qué opinas? Efectivamente, así debe ser. Digamos que de acuerdo al procedimiento, entran a
a asumir la labor distintos miembros de la policía. Cuando se trata de mujeres, efectivamente, de preferencia tienen que realizarse los procedimientos por parte de policías mujeres. Cuando se trata de menores de edad, tiene que ser a través de la policía de infancia y adolescencia. Sin embargo, son procedimientos que o son desconocidos por los particulares y en consecuencia no son exigidos, o son desconocidos incluso por los mismos miembros de la fuerza pública que aprovechan su situación o su posición de poder frente a la persona privada de la libertad para desconocerle esas garantías. Ahora, en tratándose de violencia sexual al interior de las instalaciones de la policía, no solamente se cometen vejámenes contra mujeres, sino también contra hombres al interior de estos establecimientos, y a mí me parece maravilloso y yo celebro la posibilidad de que al interior de las instalaciones existan cámaras que registren lo que ocurre cada segundo al interior de un CAI, que no tengamos que cruzar los dedos y pensar que alguno de los policías tenga un poquito de conciencia para haber grabado lo que le pasó a Javier Ordóñez, sino que institucionalmente exista una cámara que impida o disuada al miembro de la fuerza pública para meter a una persona y torturarla y luego decir, pues es que aquí no se sabe lo que ocurrió, se agarró a cabezazos contra el bolillo, pues que es la historia que nos quieren contar. Sí, creo que eso lo regula, ¿es cierto, Inti, en el proyecto? El tema de las cámaras dentro de los Entiendo que sí. Sí. Y digamos, yo quiero ser enfático porque uno de los argumentos que van a utilizar contra el proyecto es que eso debería ser regulado por protocolos internos. Eso incluso fue lo que le escuché en un debate al autor del Código de Policía, Germán Barón Cotrino. Yo quiero ser muy enfático en esto. ¿Por qué hacer una ley? Una cosa es una ley que es de público conocimiento, de fácil acceso, y otra cosa es un protocolo interno. En la medida que vía legislación regulamos los procedimientos, el ciudadano del común sabe claramente qué se puede y qué no se puede hacer. Y por eso, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ya es un procedimiento interno de la policía, el hecho de que el ciudadano pueda saberlo le facilita su defensa frente a un posible caso de abuso policial. Inti, el tema del capítulo 4, de la prevención de los abusos en la actividad de policía, por esto quiero que la gente, una vez terminado este video, se vaya a leer este proyecto, porque una hora no es suficiente para explicarlo, pero nos habla sobre la clase obligatoria del uso de la fuerza y sus implicaciones, el seguimiento y evaluación de los protocolos de uso de seguridad, nos habla sobre las cuotas de comparendos. Bueno, esto lo quiero dejar por aparte, pero las dos primeras, Inti, la policía va a decir que eso ya existe, porque todo esto se trata de eso y que, como dijo el Germán Barón Cotrino, es una regulación interna. Aquí el problema no sería mejor de aplicabilidad de esos convenios internacionales de los cuales está la policía supuestamente adscrita y que debería cumplir. La respuesta a eso es la siguiente, Beto. La policía hoy en día, por ese carácter militarista que tiene, necesita que haya un componente civil en diferentes estamentos. Ya hablábamos en la parte disciplinaria, y en este tema de uso proporcional de la fuerza y de respeto a los derechos humanos, queremos que sea una universidad, no una dependencia de la policía, sino una universidad que le explique al policía cómo es que él debe interactuar con el ciudadano y cómo debe hacer un uso proporcional de la fuerza. Por eso lo hacemos vía legislación, y por eso lo que estamos en este proyecto de ley es cada vez metiéndole más carácter civil a la fuerza policial. Gracias, Inti. Pasamos entonces, repito, la gente, una vez terminemos de ver este video, los invito a que lean el proyecto completo. Se encuentra fijado en el Twitter del representante Inti Asprilla. Diana, quiero que me des tu opinión sobre algo que está dentro del proyecto, como lo mencionó Inti, el tema del Comisionado Nacional de Policía. ¿Qué opinas de esta inclusión en este proyecto? Bueno, pues es una figura interesante. La verdad es que hay una afirmación que yo hago a veces, y es que en la Policía Nacional los derechos humanos no pegaron. Entonces, si uno puede a través de una figura al margen de la institución garantizar el debido proceso para el procesado,
y para las víctimas, pues eso es garantía de transparencia. Nosotros en Colombia estamos acostumbrados a la impunidad, es decir, es una barbaridad, al punto que incluso yo pienso que las cifras que nos da el representante de INTI tienen necesariamente un subregistro. Hay una decepción tan alta de los ciudadanos frente a la justicia, ya sea la penal militar, ya sea la disciplinaria, ya sea la ordinaria, pues que las personas realmente no acuden a las instituciones a denunciar o a poner las quejas correspondientes. Teniendo una figura de esta naturaleza, es posible que las personas se vean más motivadas, que consideren que pueden salvaguardarse sus derechos de una mejor manera y de esa manera incentivar una depuración de a pocos justamente de esos sujetos que le hacen daño a una institución que de todas maneras institucionalmente, digamos, tiene unos defectos de fondo. Gracias, Diana. Iti, todo este proyecto es para el pueblo. ¿Qué faltaría o cómo es el procedimiento para que le expliquemos a la gente que nos está viendo para que sea aprobado? ¿Cuáles son los pasos que debe surtir este proyecto dentro del Congreso? Recordémosles a la gente. Bueno, el proyecto ya tiene asignados ponentes en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de la cual yo hago parte. Yo soy autor y también soy ponente. Sigue lo que es el primer debate. Pero antes del primer debate, nosotros hemos solicitado una audiencia pública para escuchar precisamente a la ciudadanía y a la fuerza policial, y que la ponencia que se presente para el primer debate esté enriquecida y en ese sentido el proyecto sea mejorado. Una vez el proyecto se presenta la ponencia en la Cámara, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, ahí tiene que ser aprobado o negado. Nosotros esperamos que sea aprobado. Yo antes era, digamos, muy reticente a presentar proyectos de ley porque sabía, dado mi carácter contestatario, la alta probabilidad de fracaso en el Congreso, pero esta causa es una causa ya común de la ciudadanía y que tiene digamos, la virtud basada en la gravedad de la situación, que permea diferentes espectros ideológicos. Por ejemplo, te digo, hay gente del Partido de Cambio Radical que lo apoya, del Partido de la U. Es muy posible que haya gente del Centro Democrático que lo apoye, incluso, sí, a pesar de que no sea la mayoría. Y lo que sigue es esa audiencia pública que esperamos se haga en 2 semanas y presentaremos la ponencia, y ahí sí es muy importante, digamos, tener el apoyo de la ciudadanía, en que la ciudadanía sepa que hay un proyecto de ley y le exija a sus representantes aprobar el proyecto de ley, porque ellos están acá para representar al pueblo, y yo creo que la gran mayoría del pueblo colombiano en este momento exige que empiecen a haber hechos concretos, acciones concretas para frenar el abuso policial en Colombia. Gracias, Inti, pero no va a planear no va a solicitar una reunión con el presidente, que es el jefe de bancada del Centro Democrático, para mirar a ver si de chiripa por ahí alcanza el apoyo para que invitara a sus congresistas a que lo apoyen. No, eso es imposible. No lo solicitaría. Creo que sería, digamos, echar un globo que quedaría completamente perdido, pero sí sé que hay posibilidad que algunos representantes del Centro Democrático, senadores, lo terminen votando favorablemente, haciendo gala de objeción de conciencia en su momento. Exactamente. Diana, le quiero hacer la última pregunta, está por fuera del tema, es un tema muy álgido estos días. ¿Por qué ley 600 o ley 906 para el proceso de Uribe? ¿Qué opina del fallo ayer que se dio en la jueza 30 que mandó esto a la Corte Suprema de Justicia? Bueno, el pronunciamiento de la juez es un pronunciamiento bastante prudente, digamos, porque ella toma partido por la ley 906 de 2004, tengo que decirlo, toma partido de manera muy juiciosa. Ella hace un análisis bastante detallado de todas las hipótesis que hay frente a la ley 600 o 906, pero, y considero yo que toma la decisión acertada, remite nuevamente a la Corte para que dirima la competencia. Digamos que los jueces tienen cada uno unas competencias específicas. Si bien es cierto, a ella se le pone de presente una situación y ella es juez constitucional, tendría que resolverla, también es cierto que no puede desconocer las competencias para dirimir este tipo de conflictos, y en este caso hace la remisión apropiada. Exacto, gracias, Diana. No me quería perder esta oportunidad de hacerle esa pregunta. Ayer el doctor Augusto Campo dijo que nadie tenía la verdad absoluta y que esto era un tema totalmente sui generis y nunca antes visto en nuestro ordenamiento jurídico.
Inti, muchas gracias por su tiempo. Sé que está cansado, sé que ha tenido un día muy duro. Gracias por explicarnos a nuestros suscriptores en qué consiste el proyecto. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, Beto. Muchas gracias a la doctora Diana por esta interesante charla y invitarlos a que conozcan el proyecto, se apropien un poco de él y nos apoyen en redes sociales con este. Gracias, gracias, Inti. Gracias, doctora Diana, por aceptar la invitación. Le agradecería si en una próxima oportunidad también me la brinda. Le agradezco. Pues me encantaría, he disfrutado mucho esta conversación que hemos tenido los tres. Gracias, Cinti, gracias, Beto. Y por supuesto, siempre que me inviten aquí. Gracias, gracias, Diana. A todos ustedes, muchas gracias por ver este video. No olviden darle like y suscribirse. Un abrazo para todos. Chao.